Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este su programa Historia Viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Hoy con un programa muy radical en términos paradigmáticos y epistemológicos, dedicado al desmontaje de la tesis neocolonial sobre la fundación de Maracaibo. El pasado 8 de septiembre, tanto la gobernación como la alcaldía de Maracaibo se dedicaron a un conjunto de celebraciones con bombos y platillos que de alguna manera invisibilizan con toda la intención el pasado histórico de los pueblos de agua. Y precisamente en un intento de resarcir la memoria histórica, porque la historia es eso, pretérito, la historia es espacio, es cultura, es tradición, y cuando se habla de la Fundación Hispánica de Maracaibo se pretende olvidar eso, es que vamos a hacer este programa hoy con un invitado muy especial, un muy buen amigo, investigador, luchador social, Ildefonso Finol. Bienvenido, Choncho. Muchas gracias, Juan. Poeta, escritor, investigador. Gracias, Juan. William, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Saludos. Gracias. Vamos a ver, esto es una constante en el proceso histórico falso, entrecomillado, a lo largo de las décadas en la educación preescolar, primaria, incluso superior, las ceremonias oficiales privadas, donde el fetiche, el culto al héroe, a los que supuestamente fundaron la ciudad de Maracaibo. Veamos un video. Te presentamos detalles de los personajes que intentaron durante la historia construir un verdadero asentamiento y fundar nuestra ciudad. El primer acercamiento a nuestra tierra lo realizó Alonso de Ojeda, el 24 de agosto de 1499, quien descubrió el lago de Maracaibo, junto con Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Se atribuye a ellos el nombre de Venezuela cuando evocaron a la pequeña Venecia, al ver que los habitantes vivían en palafitos sobre el lago y que la gente se trasladaba de un sitio a otro mediante pequeños puentes de madera y... Sí, tal como vemos, se trata obviamente de una visión de colonial. Y aquí es importante conceptualizar algunas cosas. Es decir, cuando hablamos de una visión colonial, hablamos de una perspectiva que en términos históricos tiene que ver con la irrupción del europeo y su expansión ultramarina en el siglo XV. Y la imposición a partir de todo, en términos de la ciencia, de la cultura, de la historia, de la economía, de una perspectiva esencialmente occidental destinada a invisibilizar y desaparecer cualquier historia pretérita. Lo que vimos ahí es una producción de Panorama de hace 2 años, donde se habla de descubrimiento, donde se habla de la irrupción europea y se enaltece la presencia europea ignorando un dato antropológico mínimo apenas. Los pueblos de agua tienen entre 6.000 y 10.000 años de antigüedad en la cuenca del lago. Y por lo tanto, hablar de fundación de Maracaibo, hablar de descubrimiento es un absurdo. Choncho. Sí, absolutamente, Juan, William. Yo he trabajado este tema durante por lo menos 30 años de manera sistemática, aunque mis primeros encuentros con el hallazgo del pueblo Añú, del cacique Nigales, datan más o menos de hace 40 años, cuando comenzó mi militancia revolucionaria en el Moján, en el barrio Nazaret, con el movimiento político Ruptura. He acuñado, Juan, con el permiso de ustedes que son científicos en la materia, yo no lo soy una persona que de manera apasionada y militante se ha metido en estos temas. He acuñado un término, una categoría que se llama el glosario de la autoflagelación colonialista. Es una lista de palabras que son categorías históricas que fueron impuestas a través de las cuales nos inoculan la sumisión al imperialismo, a los colonialismos y la actitud conformista e irresponsable con nuestras raíces y con nuestra historia. La primera palabra de esas es descubrimiento. Es decir, quiere decir que estas personas, como si llegaran a un laboratorio, inventaran un medicamento, hicieron algo que no existía. Cuando nosotros éramos, tal como lo dicen los mismos cronistas españoles, éramos unas naciones pobladísimas, que es la palabra que utilizan. La segunda palabra, y esa palabra descubrimiento ya fue bastante enfrentada, incluso con el movimiento de los no descubiertos, en la década del 80, con todo el debate que hubo hacia los 500 años de la llegada de Colón, que primero se disfrazó eufemísticamente de encuentro de dos mundos, para terminar en el discurso chavista que reivindica la existencia de los pueblos originarios cuando se decreta el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena. El presidente revienta esa fecha de la celebrar el 12 de octubre. Por eso podemos hablar de una concepción de la historia también chavista, en la cual yo particularmente milito, aunque eso andaba antes que Chávez apareciera. Bueno,
La segunda gran palabra deformadora de la conciencia de los pueblos y que hace reincidir en el colonialismo es fundación. Porque también fundar es echar las bases de algo que se va a erigir donde no había nada. Donde no había nada. Y nosotros existíamos mucho antes, tal como vos habéis dicho, y según los estudios de Crutzen y Rose, por lo menos 12.800 años antes de la llegada de los europeos. Entonces, hoy en día, incluso con las pruebas de Taima Taima y Tara Tara, con una flecha incrustada en la pelvis de un mastodonte, esas cifras hablan hasta de 14.000 años, y han venido científicos de todo el mundo a verificarlo, ¿no? Vamos a ver otro video que refuerza la implantación del colonialismo a través de las supuestas categorías históricas. No más. Casi 30 años después, el 8 de septiembre de 1529, el capitán alemán Ambrosio Alfinger, gobernador de Coquibacoa y capitán general de la provincia y Golfo de Venezuela, halló una ranchería indígena en la zona de Salina Ancha, probablemente actual Puente España, a la cual convirtió en pueblo de cristiano. El 20 de enero de 1569, el capitán Alonso Pacheco refunda la ciudad bajo el nombre de Ciudad Rodrigo de Maracaibo. En 1574, el capitán Pedro Maldonado realiza una nueva fundación, la de Nueva Zamora de la Laguna, con funciones de puerto lacustre y marítimo, la cual tampoco perdura. No será sino hasta las primeras décadas del siglo XVII cuando se estabilizará el poblado tras el sometimiento de los indígenas. El municipio con el mismo nombre fue creado en 1990. Bien, y Delfonso, ahí lo tiene. Bueno, mira, debemos comenzar para ayudar a comprender por qué nosotros queremos rebatir esta falsa tesis de la Fundación, que es un disparate histórico, mostrando este mapa, que es el que aparece allí en esos reportajes que han hecho algunos medios. Yo creo que de manera irresponsable, porque en vez de ayudar a esclarecer a la sociedad, medios y la gobernación, igual que los políticos, en vez de ayudar a esclarecer a las nuevas generaciones con la verdadera historia, hacen reincidir en las mentiras. Este mapa que muestran allí, que lo muestran como si fuera la fundación de Maracaibo por Alfinger en 1529, es realmente de 1639, como está aquí la copia original que el hermano Nectario María hizo en el archivo de Indias, que lo hizo un fraile llamado Juan Esquivel, y lo hizo en 1639, cuando ya se había una invasión europea en el lago de Maracaibo, después de la derrota del cacique Nigale y la guerrilla Añú, y lo demás porque ya estaban en ese momento pensando en construir lo que hoy en día llamamos el Castillo de San Carlos, que eran las fortalezas para defender la ciudad ya europea. Un errorcito de 105 años. De 110 años. 110 años. Pero además la falacia de la fundación de Maracaibo por Alfinger es una mentira gigantesca, es un disparate histórico que encubre, es encubridor, es cómplice del genocidio contra los pueblos originarios, sobre todo el pueblo Añú del lago de Maracaibo y los caquetíos de Coro, que fueron exterminados por Alfinger. Ambrosio Alfinger, la ruta, una reseña histórica de los hermanos, de los Huélzares, con Leopold Enrique Enger y Bartolomé Sayler. Y Bartolomé son unos comerciantes. Son unos agiotistas, unos usureros que le habían prestado un dinero a Carlos V y que sirvió para financiar su ascenso al rango de Carlos V, porque era Carlos I de España, ahora Carlos V de Austria, y el pago de que él le hace a los Huélzares de esa deuda es entregarle lo que llamaban ellos Venezuela, de Maracapana al Cabo de la Vela. Poquito le entregaron a los hermanos. Ya regresamos en tu historia viva de Venezuela. Sí, amigos, estamos de regreso en su programa Historia Viva de Venezuela, dedicado a el desmontaje de una visión europocéntrica, sociocéntrica sobre la historia. Esas visiones se caracterizan, como muy bien lo ha señalado el compañero Choncho Finol, por el manejo de un conjunto de categorías que han sido extendidas a través del sistema educativo de las instituciones. Cuando se habla de fundación, cuando se habla de pobladores europeos, cuando se habla de la ciudad, pareciera que nada existiera. Y es efectivamente, como muy bien lo dice Choncho, la justificación para desaparecer la historia, las tradiciones y sobre todo
para olvidar lo que es la base del derecho privado europeo, el derecho del primer ocupante. Cuando yo no reconozco la humanidad de ese primer ocupante, entonces yo puedo pasar a invadir, que es finalmente lo que hace, y lo justifico legalmente porque no son hijos de Dios, porque no tienen noción de propiedad y por lo tanto no tienen derecho al mundo creado por Dios. Absolutamente, Juan. Yo quisiera compartir con todos ustedes, este trabajo es un mapa original que he estado elaborando con la ayuda de algunos amigos técnicos, que demuestra, es de la ruta de Ambrosio Alfinger, y demuestra fehacientemente que esa ruta va a demostrar que Alfinger no fundó nada, ni en el lago de Maracaibo, ni en ninguno de los lugares por los cuales pasó, ¿no? Alfinger está en 1526 en Santo Domingo, donde ya los Welser tienen una factoría y él es algo así como el gerente general de esos negocios en las Indias. Entonces él parte, como podemos ver aquí esta flecha roja, viene del Caribe, ¿no? Y llega a Coro en marzo de 1529, que es la primera ruta de Alfinger del Caribe hacia Coro, que llega en marzo de 1529. ¿Puedes repetirla? Alfinger está en Santo Domingo desde 1526 y una vez que el emperador Carlos V le da las capitulaciones, la concesión de Venezuela a los Welser, él viene de Santo Domingo y se establece en Coro porque es el primer lugar donde en tierra firme los españoles se habían establecido desde 1527 con Juan de Ampíes. Luego él comienza la expedición hacia lo que llamaban ellos el poniente, o sea, occidente, porque ya tiene la información de los viajes de Ojeda, las cartas de Américo Vespucci, etcétera, que hablaban de esta gran laguna. Ellos tenían el interés de buscar una comunicación a lo que llamaban los mares del sur o hacia el reino de la Nueva Granada, porque soñaban, acuérdense, con la fábula del dorado, conseguir oro en abundancia. Pues Alfinger llega a la costa oriental, más o menos a Punta Vigía, Punta Palmas, por allí, efectivamente el 8 de septiembre de 1529, porque lo dicen ellos, que es el día de Nuestra Señora, según ellos, pues, la madre de Jesucristo, la Virgen María, de su natalicio. Entonces, cuando él llega, primero, aquí ya queda desmontada la tesis de la fundación de Maracaibo a esa fecha, porque él no llegó a la parte occidental donde estamos ahorita, él llegó primero viniendo de Coro, en aquella época, un grupo por el mar y otro grupo por la orilla, llegaron por esta zona. De hecho, ellos mismos relatan que pasaron zonas anegadizas, desembocaduras de ríos, estamos hablando del Matícora, el Cocuiza y de la Ciénaga, los Olivitos. Ellos entran por allí. Pero suponiendo incluso que haya llegado el 8 de septiembre, de una vez pasó aquí, no le importó el cansancio y pasó para acá, para este lado, pues Alfinger estuvo explorando, como ellos mismos lo cuentan, en un documento muy importante de su maestra de campo, Esteban Martín, donde relata toda la ruta de Alfinger, estuvo explorando toda esta zona del lago con las dos naves que ellos traían durante 7 meses y 25 días. Y esto lo digo porque ya el 3 de mayo de 1530, Alfinger está regresando para Coro, que es la flechita curva que vemos aquí, es el 3 de mayo de 1530, Alfinger regresa a Coro con 7,000 pesos oro que ya se habían robado a los pueblos indígenas que se les atravesaron por el camino. Ya habían A sacado través de todos lo que en historia llamamos las racias, que es la penetración. Hacían macuare, como decimos en el Moján. De allí, él no se queda en Coro. No, ni siquiera digo que está aquí en el lago Maracaibo, es que ella ni siquiera se queda en Coro. Él se vuelve, según esta flecha blanca, se vuelve a Santo Domingo, donde tiene su residencia y sus negocios. Su negocio en Santo Allá Domingo. se queda en Santo Domingo hasta el 27 de enero de 1531, que vuelve a Coro y pasa unos días en Coro, 4 meses y 3 días aproximadamente. Aquí se antojó una X, un cuadrito de esos de computadora de atravesarse, y vuelve al lago de Maracaibo, según este estudio, vuelve al lago el 9 de junio de 1531, o sea, Alfinger pasó la misma cantidad de tiempo que estuvo explorando la primera vez el lago, la pasó fuera del lago. Pero lo más radical viene ahora. Él se queda 2 meses y medio preparando la famosa entrada a los Pacabueyes, es decir, a la zona del Valle de Upar, porque él ha explorado durante 20 días el río Limón, que los indígenas llamaban el Macomite. Por eso la última flecha de la ruta de Alfinger comienza aquí, sube al Moján, a la desembocadura del río Limón, antes Macomite. Alfinger va por aquí, atraviesa los montes de Oca,
llega al Valle de Upar y todo eso fue arrasando pueblos y robando oro, y baja rumbo sur hasta que es ajusticiado por los pueblos indígenas el 31 de mayo de 1533. En resumen, Alfínger pasó el doble del tiempo, los 10 meses y pico que estuvo en el lago durante 3 años que anduvo por esa zona, pasó el doble en Colombia, y del total del tiempo que él estuvo entre Coro, el lago de Maracaibo y Colombia, apenas tuvo una cuarta parte rondando el lago de Maracaibo. ¿Qué instaló en Maracaibo? ¿Qué instaló? Él instaló en Maracaibo en su primera invasión, y cuando regresó a Coro dejó 40 hombres armados. La primera base militar en el continente americano la puso Ambrosio Alfínger aquí en Maracaibo, y es lo que celebran la alcaldía y la gobernación al unísono en un festival de ignorancia que lo que hace es señalarlos como irresponsables. No te olvides de la Academia de la Historia. Porque Bueno, la Academia de la famoso Historia centro de la es historia, copartícipe también de esa. y esta de esa ridiculez, visión. ¿saben cuál es? Una de las explicaciones de esta ridiculez, pretender ser la ciudad más vieja, porque quieren, ese es el mismo discurso aquel de la falsa zulianidad, como enaltecer todo lo viejo, todo lo europeo, la estirpe castellana, todas esas, la tradición, todas esas ridiculeces. el orgullo. ¿Cómo es eso de la ciudad más vieja? ¿Cómo es? Entonces, que somos más antiguos, por ejemplo, que Mérida, que otros, cuando eso es falso, porque como vamos a ver más adelante, precisamente la ruta de invasión definitiva del lago de Maracaibo por los europeos, que tardó 108 años en llevarse a cabo, fue a la inversa. Quienes a la final invadieron el lago y lo ocuparon no fueron los que vinieron por el Caribe, sino fueron los que subieron desde Tunja y Pamplona por el río Zulia y Pamplonita y Catatumbo, y a la final fueron los que mandaron a Alonso Pacheco, 40 años después de Alfínger, a fundar esa bendita ciudad, que además nunca se llamó Maracaibo, porque para ellos se llamaba Ciudad Rodrigo, se llamaba Nueva Zamora. Maracaibo era la palabra indígena fuerte que como toponímico ancestral se mantuvo. Ya regresamos en Tu Historia Viva de Venezuela. La Gobernación Bolivariana del Zulia invita a la Feria Escolar 2014 Educación para el Buen Vivir. Desde el 25 de agosto hasta el 21 de septiembre, en los 21 municipios del estado, estaremos atendiendo a los zulianos con precios solidarios, en menos del 50% de descuento en uniformes y útiles escolares para el regreso a clases, con productos importados y hechos por nuestros propios artesanos. Feria Escolar 2014 Educación para el Buen Vivir. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Siguiente, Juan. Sí, lo que estamos viendo ahí forma parte, insisto, de esto. De ahí es importante entender el mecanismo de construcción de lo que se llama el discurso de la dominación, ¿no? O de la ideología dominante, como muy bien lo señala Ludovico Silva, ¿no? Lo primero es, no hay presencia humana, o se invisibiliza la presencia humana pretérita. El europeo llega y aparece entonces de ese momento la historia del año cero, y a partir de ahí se entra en la historia universal. Un poco para desmontar esta tesis errada
que se repite, insisto, cada vez que hablamos de la celebración de la fundación de la ciudad de Maracaibo, cada vez que hablamos de la Semana de la Zulianidad, es otra forma de celebrar la colonialidad y la dominación. Es importante, y aquí yo recupero un poco el trabajo de un buen amigo, antropólogo e historiador, Emanuel Amodio. Amodio en el año 2000 hizo público este mapa, un producto de sus investigaciones y de otros antropólogos, que demuestran la existencia de los diversos subsistemas étnicos. Hay un primer subsistema étnico ubicado en toda la parte del Golfo, ¿ok?, que incluye a los alíes, a los toas, a los aparas, los sinamaicas, los arubaes. Hay una segunda zona que es el subsistema Guajira, ¿no?, que incluye a los guayú, añú, a los cocina. Hay un tercer subsistema que es el subsistema Perijay, costa occidental del lago, que incluye a los buredes, a los chaques, a los guanos, a los macoas, a los mapes, a los barí, a los yucpas. Un cuarto subsistema que es el subsistema sur del lago y costa oriental, que incluye a los pemones, los quiriquires, los parautes, es decir, y un quinto sistema que es el sistema caquetío, que estaba todo vinculado. Esto es interesante porque, insisto, tal como muy bien lo rescata el Choncho, hay una presencia, hay una historia, un rasgo arqueológico y antropológico de más de 14.000 años. Por lo tanto, cuando desde el acervo histórico, cuando desde la gobernación, cuando desde la alcaldía se dice que Maracaibo tiene 529 años de fundada, lo que se hace es exaltar una visión europea de conquista, dominación y explotación que no coincide nada con la visión de ruptura epistémica y paradigmática que construye el propio Chávez. Eso, que lo haga la alcaldía de Maracaibo con Evelyn de Rosales, que es dominante, es normal, pero que la haga la gobernación del Zulia, que se declara socialista, que se declara copartícipe del proyecto histórico que encarnó el presidente Hugo Chávez, obviando estos elementos históricos, es imperdonable. ¿Y de Alfonso? Sí, yo quisiera en este punto hacer énfasis en... Pero tienes una cita. Sí, tengo varias citas porque nosotros nos hemos dedicado estos 30 años a ubicar las fuentes más serias, este es muy importante, originales. Esta es una obra fundamental. Estudiar los orígenes de Maracaibo. Los orígenes de Maracaibo no se consigue el libro del hermano Nectario María, igual que la historia de Venezuela de Nectario María, con la que estudiaron algunos estudiantes de la burguesía en la década del 60. En los pueblos no terminamos nunca de ver ¿Están en la Biblioteca del Estado? No, eso no está en mi casa, están a la orden. Está en tu casa. Esto es una colección personal que llevo 30 años haciendo. Está el libro La biografía de Maracaibo de Alfredo Tarre Murci, que siendo un hombre de derecha, sin embargo, es una opinión respetable. Está este trabajo muy importante sobre el tema del régimen de encomiendas, que es fundamental para entender el proceso socioeconómico. Y bueno, esta obra maestra del hermano Nectario María, que son copias de los originales en el archivo de Indias, de los mapas y planos relacionados con la región de Maracaibo. Ahora bien, más allá de las investigaciones sobre el tema europeo, sobre los hispanos, a mí me interesa, a propósito de la intervención de Juan, para abrir este segmento, es el tema de nosotros, de los que estábamos aquí antes de. Y por eso hablaba de cuando decía lo del glosario de la autoflagelación colonialista, que otro término que se utiliza es el término poblamiento. Cuando ellos dicen poblamiento es que ellos llegaron, claro, pero como si ahí no hubiera nadie, porque para ellos los que estaban allí no eran ni siquiera gente. Y otro término es el término prehispánico o precolombino. A mí me da risa escuchar un orador decir, porque los palafitos precolombinos, y yo digo, bueno, los que vio Colón eran precolombinos, pero ¿y estos que están ahora que son postcolombinos? Entonces se quiere dividir la vida de nosotros entre antes de la llegada de los europeos y después. Eso lo podemos hacer en términos políticos para decir que ocurrió un genocidio. Y allí yo reivindico la existencia del pueblo añú, paraujanos, que llaman mal llamados, que son los verdaderos y legítimos dueños del lago de Maracaibo, que fueron los que resistieron de manera directa la invasión del europeo en el lago. ¿Quiénes resistieron el momento de la invasión de Alonso de Ojeda? ¿Quiénes resistieron la invasión del exterminador, como le dice Guillermo Morón, o el monstruo, como le dice Francisco Herrera Luque, desde una perspectiva psiquiátrica y histórica? Alfinger. ¿Quién resistió a la invasión de Alonso Pacheco y de Pedro Maldonado? Fueron esos que en el mapa que Juan mostró mencionan como aliles, toas, aparas, que son al fin y al cabo los añú, los habitantes originarios, la única civilización acuática en esta parte del mundo que fue casi exterminada
por esa fundación que esta gente celebran, y es la rabia de sangre que a uno le da, la indignación, porque lo que están es encubriendo un genocidio. Vamos a ver nuestros hermanos barí. Dokan Nainasari sa babaeng dokan Oksropi Aramo arihi Dito karami Mamaru Aramo Itdokal ba Dokal ba Abamakik Precisamente los barí son un pueblo al que admiro y quiero mucho. Es el único pueblo que es reminiscencia de origen chicha. De hecho, su idioma se enmarca en el tronco lingüístico macrochichense, la única que hay en Venezuela de este estirpe. Luego en la Sierra de Perijá están los yucpa y los sapreyes o aprerias que vimos al comienzo, que tienen tronco lingüístico caribe. Y en el lago de Maracaibo, los añú, y en la península, los guayú, que son pueblos de origen arahuaco, pero diferenciados. Mientras el añú tiene una cosmovisión acuática, tiene sus viviendas y sus ciudades sobre el agua y se comunica a través de las embarcaciones llamadas canoas, el guayú tiene su epicentro en la región de lo que hoy en día es Riohacha. De hecho, la cosmovisión guayú tiene como lugar mítico el Cabo de la Vela, o sea, lo que ellos conocen con el nombre de Jespira, donde van los espíritus. En cambio, el pueblo añú, que es el pueblo de orilla, al que confundieron los cronistas antiguos con los toas, zaparas, aliles, etc. Es un pueblo, estos son primos hermanos, igual que los caquetíos, igual que los guayqueríes de Margarita, de origen arahuaco. Por eso ustedes consiguen los toponímicos Paraguaná, Paraguachón, Paraute, Paraedes, Paraujano, Paraguaná, Paracotos, Paraguachoa, que es Margarita. Todas esas palabras que empiezan por Pará, esa es una impronta de las lenguas tupi guaraní que entraron por la vía amazónica, donde Pará es el mar o una gran aglomeración de agua. Y fíjense que esta palabra viene de tan lejos que viene de Paraguay y Paraná, los ríos esos de allá del sur. Y eso demuestra que estos son idiomas que tienen un tronco lingüístico común. El corte, Ildefonso. Vamos a un corte y volvemos con Historia Viva con William y Juan. Hati-hati waktu dah mana mak kata sal. Nyeru kaya nyu hutumai karei kai. Hatamai kuyo karei pia wapia hanamai. Hutu ichongkai. Hutumai hut pia. Hutumai payawi pia. Hoka pai pia. Hoto rumi hoiso pia ariu. Fíjense que es interesante seguir con este desmontaje, porque incluso todavía en algunos textos, sobre todo de Editorial Santillana, se habla de pueblos cazadores y recolectores, ¿no? Hoy, en respuesta a eso, Iraida Vargas y otros compañeros antropólogos han venido haciendo uso de la categoría modo de vida, es decir, una forma especial de organizar la actividad productiva y de responder a la esencia que necesita el hombre: vivienda, alimentación y reproducción. Cuando lo vemos desde el punto de vista del concepto de modo de vida, vemos que esas sociedades son entre vegecultoras, mixtas y semicultoras. Es decir,
no cazadores y recolectores, porque es una noción muy europea que intenta ver que son pueblos primitivos, sí, ignorando las formas de respuesta que ellos tienen en la naturaleza, ignorando lo que hoy hablamos de ecosocialismo, que intenta ser incorporado en el plan de la patria, es decir, una relación armónica, no depredadora, no característicamente liberal y capitalista con el medio ambiente. Ese modo de vida vegecultor tenía una base importante. Estaban los sistemas mixtos, que son aquellos que, aparte del modo de vida vegecultor, van haciendo la transición hacia lo que se llama la cultura de la semilla o la semicultura. Y la cultura de la semilla ya implicaba, por lo tanto, esos pueblos de agua, que son pueblos que se construyen en esas orillas, al mismo tiempo iban transitando hacia pueblos semicultores, es decir, pueblos que desarrollaban una cultura a través de la explotación de la yuca y otra serie habían domesticado la yuca. Exactamente, que les permitía de alguna manera una complejidad en términos sociales. Eso da al traste con la tesis de que eran pueblos atrasados, de que eran pueblos no humanizados, y obviamente al construir este discurso, eso pone en entredicho el discurso de la dominación, porque el discurso de la dominación del europeo, ese que habla de la fundación, de la celebración, se construye bajo la idea de la negación de la condición humana de esos pueblos, y esa negación era el prerequisito esencial porque era un habitante que estaba ahí. Era el primer habitante, y el primer habitante es la base del derecho privado europeo, es decir, el que está ahí primero, la tierra le pertenece, y el que llega después es un invasor y no tiene legitimidad para hacer. Por lo tanto, yo tengo, y esa es la construcción esencial, que desconocer ese elemento para poder justificar la dominación. Alfonso. Sí, yo comparto el enfoque que emite Juan. De hecho, los profesores Iraida Vargas y Zanoja han hecho unos trabajos muy interesantes, incluso sobre el poblamiento originario de nuestros territorios y también sobre las formas de vida, que yo establezco un par dialéctico cuyo rango va desde el bien común al buen vivir, es decir, la comunidad piensa en todos y la persona vive de acuerdo a sus necesidades, no tiene necesidad de producir excedentes, porque su propósito de vivir no es obtener ganancias, no es acumular capital. Sin embargo, ello no niega que los pueblos originarios del lago de Maracaibo, a la llegada de los europeos, ya tenían unas rutas comerciales, además muy interesantes, porque en la parte de los Añú, del norte del lago, se encontraron, por ejemplo, piezas de oro fabricadas por los indígenas de las montañas de los montes de Oca, incluso de la Sierra Nevada de Santa Marta y del sur del lago de las montañas andinas, con los que tenían un negocio interesante a cambio de la sal. La sal fue una de las mercancías más importantes que manejaron los Añú, al punto de que el 23 de junio de 1607, cuando el capitán Juan Pacheco Maldonado captura bajo trampa al cacique Nigales, el motivo del engaño fue decirles que en Trujillo estaban padeciendo por la sal y que les permitiera llegar a Zapara a buscar un poco en las lagunas esas naturales, las salinas que se formaban al este de Zapara. Pero también hay mucha confusión con respecto al nombre de Maracaibo. Vamos a ver un video que alude a este problema lingüístico del nombre de Maracaibo. Muchas son las historias que se han escrito sobre el origen de la palabra Maracaibo. Una de ellas es la de Tomás Michelena, quien en su capítulo El Lago nos cuenta que surgió de la unión de los nombres de la india Mara y el de su novio, el cacique Caibo. También se cree que el nombre de la ciudad proviene de los vocablos indígenas Maraibo, que significa lugar donde abundan las serpientes, o Maracalle, que significa lugar frente al mar. Otra historia nos narra que Mara era un aguerrido cacique, quien opuso resistencia a los europeos que atacaban la zona, pereciendo durante esa batalla, por lo cual sus compañeros indígenas gritaban Mara cayó, formándose así el sonoro nombre de Maracaibo. Ahí lo tenéis, Alfonso. Bueno, el más ridículo de todos, pues son leyendas que se fueron formando por la ignorancia que hay, porque no se estudiaba en serio nuestros idiomas, que fueron reducidos a dialectos o lenguas en ese glosario de la autoflagelación colonialista. Y la palabra Maracaibo es una palabra mágica, muy hermosa, que gusta en todos lados, a la que le ha cantado Benny Moré, el grupo español La Unión, ni decir de Villo Caracas Boy y Felipe Pirela, ¿no? Y todos los gaiteros, la inmensa pues lista de esos grandes hacedores de cultura popular
que son los gaiteros. Pero Maracaibo, por supuesto, negar esa tesis ridícula de Maracayó, porque además parte del hecho de que los indígenas que conjugaban en perfecto pretérito el verbo caer, ¿no? Pero sí se puede decir que la palabra Maracaibo tiene raíces absolutamente arahuacas, indígenas. Es muy importante el vocablo maraca. Maraca se refiere a un instrumento musical originario de nuestro continente, de la región caribeña sobre todo, que está vinculado al sonido de la serpiente cascabel, ¿no? Que imita el sonido de la serpiente cascabel, unos animales por los que nuestros indígenas tenían mucho respeto, formaban parte de su cosmovisión mítica, de sus rituales, pero también de sus respetos hacia la madre natura. Y por otro lado también de ellos obtenían muchas fuentes para producir sus medicinas, así como la potente arma del curare, que estaba vinculada a los venenos de plantas y de animales. Pero además hay palabras, por ejemplo, del añú, que es el idioma originario del lago, donde la palabra mara, según los estudios de Alfredo Hahn, que ya tienen un siglo, significa la vasija de barro cóncava que sirve de recipiente para el agua. Es decir, tiene mucha vinculación con el hecho del lago como cóncavo, como recipiente de los ríos de la región, y por eso no nos extrañe que Maracaibo venga de esa palabra añú originaria, mara, que es vasija de barro para contener agua. ¿Por qué? Porque el lago de Maracaibo, que yo lo llamo lago Maracaibo, porque no es de la ciudad, como dice un reportaje ahí de eso, pobrecito, que el lago bordea la ciudad, ¿no? El lago Maracaibo es realmente, William y Juan, la patria de los añú. ¿Por qué? Cuando los españoles llegan por primera vez a la zona de la Barra, allí en lo que llamamos hoy San Carlos, oyeron por primera vez la palabra Maracaibo, incluso así lo reseñan en sus crónicas. Lo oyeron cuando llegaron por esta zona, pero también lo oyeron cuando fueron al sur del lago. Yo sé que vamos a corte, pero vamos a volver a repetir. La palabra Maracaibo les apareció a los invasores en toda la geografía del lago. Incluso las crónicas que ellos mismos escribieron relatan que la primera vez que lo oyeron, y eso lo reseña muy bien el hermano Nectario María, en la parte que hoy llamamos San Carlos, entre Zapala y San Carlos, oyeron que esa palabra Maracaibo fue cuando inventaron el mito de que era un gran cacique dueño de todo esto. Luego aquí los de Alfínger oyeron la palabra Maracaibo y también los de Pacheco. Pero en el sur del lago también, cuando preguntaron cómo se llamaba esto, les dijeron Maracaibo. Ya regresamos en tu historia viva de Venezuela. En Venezuela estamos en este momento pasando por la séptima sequía más importante de los últimos 60 años. El estado Zulia está entre severamente seco y extremadamente seco. No tuvimos lluvia. Esto no ha permitido que nuestros embalses entonces se recuperen. ¿Qué hacer en esta situación? Hasta ahora nosotros hemos estado distribuyendo en un régimen que va de 36 horas, 36 por 36, porque ya lo bajamos de 15.000 litros por segundo, hemos tenido que bajar a 12.000 litros por segundo. Entonces hemos tenido que adecuarnos a esa nueva condición. ¿Con qué motivo? Bueno, de ir estirando el agua que nos queda en los embalses para poder darle la mayor cantidad de agua posible a Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda, Jesús Enrique Lozay, para que nuestra población, por supuesto, tenga agua la mayor cantidad de días posible y la mayor cantidad de horas posible. Alfonso, conclusiones, Juan. Mire, yo creo que lo primero que contundentemente surge de lo de Choncho es la necesidad de rescatar la memoria, de descolonizar la historia en el Zulia. Es la primera gran conclusión que yo daría. La segunda es que obviamente... ¿Reescribir la historia del Zulia? La segunda
es obviamente en ese proceso de descolonización que las instituciones del Estado, la gobernación, la alcaldía, terminen con los discursos en torno a la fundación, descubrimiento, ciudad, primeros pobladores, civilización. Tercero, eso conduce a un rescate antropológico del lago. Es decir, si realmente queremos hablar de historia y memoria, hay que rescatar el sentido del lago Maracaibo. Es decir, el lago es lo que da identidad, lo que da historia, lo que da presencia. La zulianidad es una creación también de la élite, es una creación de dominación y por lo tanto creo que es importante terminar con esa construcción. ¿Y Alfonso? Yo creo que las consecuencias directas de la invasión por parte de los Welser, de Ambrosio Alfinger, con su ejército, que llegaron primero 180 hombres armados de espadas, lanzas de acero, ballestas, arcabuces, cañones, perros y caballos, que eran bestias que por primera vez se veían en el lago y que fueron usadas como armas de guerra. La primera consecuencia fue la aplicación de una guerra no declarada, una guerra injusta, por sorpresa, con maña, con mala intención, por parte de los españoles y los europeos contra los pueblos indígenas, particularmente los caquetíos, a los que exterminaron, produjeron una diáspora, y es por eso que hoy en día en Capataria, en Coro, en Bobare, en Dabajuro, no hay indígenas caquetíos. La destrucción y el saqueo también de los pueblos añú del lago de Maracaibo fue otra consecuencia directa, la esclavización. En esa época, Luis González de Leiva, que era el jefe de lo que llaman esta gente fundadores, la ciudad de Maracaibo de 1529, que era realmente una base militar de 40 hombres armados, Luis González de Leiva produjo el primer acto de esclavización oficial, con una sentencia donde condenó a 2 pueblos enteros, Parepi y Cumari, a la esclavitud perpetua, y los vendieron como tales en las islas del Caribe como esclavos. También se produjo por primera vez el etnocidio en nuestras costas. Una de las cosas que asombró a Ojeda y a Vespucio, y así lo dicen en sus cartas, es que dentro de la comunidad los indígenas no tenían conflictos entre sí. Y por primera vez entonces les tocó ver un conflicto de tal magnitud por una fuerza bélica malintencionada y mucho mejor equipada desde el punto de vista militar. Los avances hoy en los pueblos indígenas, en nuestra seña y en este gobierno revolucionario, ha avanzado bastante. Sí, sin duda alguna, yo creo que hubo una ruptura con la llegada de Chávez al poder, de ese trato que se le daba al indígena. Incluso en la Constitución del 61 ni siquiera se le consideraba como pueblos antropológicamente diferenciados, sino como simples campesinos. Nosotros logramos en el 99, con el proceso constituyente, otorgar esos derechos plenos a los pueblos indígenas. Pero yo tengo que decir de manera autocrítica que no hay políticas de Estado claras para los pueblos indígenas, particularmente en el Zulia. ¿Cuál es la política de Estado para los yucpa, que tienen una situación interna de división, de confrontación y de etnocidio de nuevo tipo, producto de intereses foráneos, intereses impuestos? ¿Cuál es la política de Estado para los añú, que hemos hecho un esfuerzo gigantesco para rescatar nuestra historia, revitalizar nuestro idioma? ¿Cuál es la política para el pueblo guayú, que en este momento vive la problemática, esa fronteriza terrible, y para los apreyes, que están en vía de extinción? Entonces, y para los barí, que son un pueblo que ha estado de manera casi silente, resistiendo en un pedazo de tierra que les dejaron confinados. Entonces no hay políticas de Estado. ¿Pero hemos avanzado en educación integral bilingüe? Sí, se ha avanzado y lo reconocemos y lo avalamos, y esa es parte de la lucha, pero nosotros haríamos muy mal papel como revolucionarios de conformarnos con migajas. Tenemos que ir hacia la verdadera revitalización y revalorización de nuestra etnicidad, del carácter pluricultural, multilingüe y plurinacional del Estado venezolano. ¿Tu mensaje? Para que nos vamos. Mira, primero, solo los pueblos que logran tener conciencia de sus raíces históricas son capaces de ser libres y de hacer una verdadera revolución. Hasta el próximo programa.